Hola chicos, espero estén muy bien. Hoy día vamos a revisar temas de regresión lineal viva ya. Entonces, supongamos tenemos una variable aleatoria y. Entonces, imaginemos hay individuos, y puede ser un individuo, puede ser el tiempo, lo que quieran. Y nosotros queremos establecer la relación lineal que hay entre una variable y, una variable aleatoria y una variable aleatoria x, que usualmente es la que llamamos variable explicativa. Entonces, dado que es una relación lineal, nosotros podríamos pensar entonces que y está relacionado con x mediante una recta, ¿cierto? Entonces, al intercepto de esta recta le voy a llamar beta 0, más entonces una pendiente, beta 1, multiplicado entonces por un x sub i. Entonces, la realización de la variable aleatoria x para el individuo y, o si esto fuera el tiempo, la realización de esta variable aleatoria x en el periodo t. Más entonces un término de error, que o en términos, como estamos hablando de un modelo poblacional, o lo llamamos error, o lo llamamos perturbación, o shock, o lo que ustedes quieran. Entonces, además, pongamos el supuesto adicional, que la esperanza de U, de este shock, de este error, condicional a X, es igual a 0. Entonces, habiendo impuesto este supuesto, nosotros podríamos pensar entonces la relación entre Y y X como algo de este estilo. Supongamos entonces tenemos, esto es como bien sencillo y bien intuitivo, porque lo podemos hacer a través de un gráfico, ¿cierto? Tenemos solamente la relación entre dos variables. Estamos modelando la relación entre dos variables. Entonces, uno podría tener acá un montón de observaciones, ¿cierto? Para Y y para X. Y entonces lo interesante es que nosotros podríamos encontrar entonces esta relación lineal de alguna manera. Entonces, efectivamente podríamos encontrar esta recta con intercepto, si quieren, beta 0 y con pendiente beta 1. ¿Sí? Con pendiente entonces beta 1. Entonces, fíjense que dado que impusimos el supuesto de que la esperanza condicional, la esperanza del error condicional a x igual a 0, uno podría pensar entonces en este gráfico que condicional al set de información, condicional a x, por ejemplo, condicional a x, estamos parados en x igual a, no sé, x0, entonces tenemos una distribución acá de observaciones para x, y por tanto este modelo lineal, esta recta, representa precisamente el valor esperado condicional a esta información en x. Entonces, condicional al set de información en x, efectivamente la esperanza condicional del error es 0, y por tanto la esperanza condicional de y en este caso es precisamente esta recta, precisamente este modelo. Noten que esto efectivamente pasa condicional a cualquier información de x. Dado que el valor esperado del error condicional a x igual a 0, esto se cumple entonces para cualquier x dado. Por ejemplo, podría ser un x igual a, no sé, x1, por decir cualquier cosa. Entonces, como les decía, lo interesante acá es que la esperanza de y condicional a x, bueno, es la esperanza de todo esto que está acá. Por tanto, es la esperanza de beta 0 condicional a x, que es beta 0, es una constante para el set de información en x, más beta 1 por la esperanza de esta variable aleatoria. Pero fíjense que si bien es una variable aleatoria, entonces importa la esperanza, está condicionada a los valores de x, por tanto también puede salir de la esperanza. Entonces esto es más un beta 1 por x sub i, más entonces, y fíjense que acá nos queda un término adicional, que sería la esperanza de estos shocks, o de estas perturbaciones, o del error, la esperanza del error entonces, condicional a los valores de x. Pero fíjense que el supuesto que hicimos acá es que la esperanza condicional, la esperanza del error condicional a x es igual a 0. Entonces este término completo es 0. Y por tanto lo que estamos estableciendo es que nuestro modelo, esta relación lineal, tiene una interpretación de esperanza condicional. Entonces, la esperanza de y condicional a x es precisamente esta recta, es precisamente este modelo que estamos estableciendo. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo acá es que bajo este supuesto, bajo el supuesto de que la esperanza del error condicional a x es igual a 0, se tiene entonces que esta recta que está acá, este modelo, beta 0 más beta 1 por x, es el mejor predictor de y bajo pérdida cuadrática. ¿Okay? Y por lo menos en base al set de información en x. Entonces, ese es el valor básicamente de lo que estamos haciendo. Esa es como la interpretación que podría tener este modelo. Ahora, obviamente, esto está hecho en términos poblacionales y uno por lo general no trabaja
con todas las observaciones, no trabaja con la población, y por lo tanto nosotros no conocemos precisamente cuáles son estos valores de beta, no conocemos este beta 0 y no conocemos este beta 1. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es, o sea, si yo quiero ser efectivamente el mejor predictor lineal con el set de información bajo pérdida cuadrática, la pregunta es, ¿cómo estimo esos parámetros? ¿Cómo estimo acá los parámetros de la regresión? ¿Cómo estimo el beta 0 y cómo estimo el beta 1? Entonces, en estricto rigor, nosotros lo que vamos a tener es una muestra, ¿no? Vamos a tener algunas observaciones, y por ende, nosotros queremos encontrarle el mejor estimador para este beta 0 y para este beta 1. Entonces, ese mejor estimador para estos valores poblacionales los vamos a llamar beta 0 gorro y beta 1 gorro, o sea, dos estimadores para esos parámetros poblacionales. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿cómo encuentro estos estimadores para beta 0 y beta 1? Entonces, el criterio que vamos a tener es esa recta o ese modelo o esos parámetros que hagan que el modelo tenga el mejor ajuste posible a Y. Si quieren, el que logre torturar acá los datos y todo logre pasar lo mejor posible por este conjunto de información. ¿Okay? Entonces, dado que nosotros estamos llamando esta distancia entre lo que observo y lo que predice mi modelo, lo que dice mi modelo, la estamos llamando error, bueno, en términos muestrales usualmente vamos a hablar de residuo. Entonces, el criterio para estimar estos parámetros va a ser el que minimice el residuo cuadrático. Por tanto, nosotros vamos a estar encontrando un estimador que sea tal que minimice la suma de los residuos cuadráticos. Entonces imaginemos que esto va de i igual 1 hasta n, y nuestra variable de decisión, efectivamente lo que queremos elegir es el beta 0 apropiado y el beta 1 apropiado. Entonces básicamente cuando decimos, oye, estoy buscando estos estimadores para beta 0 y beta 1, como un modelo bivariado, básicamente lo que estamos diciendo es estoy buscando la mejor recta, estoy buscando la recta que hace que minimice la suma cuadrática. Por tanto, estoy buscando la recta que, bueno, mejor ajusta a estos datos, por lo menos dentro de esta muestra. ¿Okay? Ahora, este problema es efectivamente equivalente a minimizar con las mismas variables de decisión, beta 0 y beta 1, la suma del residuo cuadrático, y acá la suma del residuo cuadrático podríamos escribirlo como y sub i menos beta 0 menos beta 1 x sub i al cuadrado. Y esto obviamente está de i igual 1 hasta n. Ojo, esto es un 0. Por ende, encontrar estimadores para beta 0 y beta 1 en este caso es relativamente sencillo. Fíjense que tenemos dos variables de decisión acá, entonces por tanto uno acá debería tomar dos derivadas, una respecto a beta 0 y la otra respecto a beta 1. Y como estamos minimizando, como estamos tratando de encontrar el mínimo, el que minimiza la suma cuadrática de los residuos, 1 entonces debería igualar a 0. Por tanto, vamos a tener dos ecuaciones, la derivada respecto a el parámetro beta 0 igualado a 0, y la derivada respecto al parámetro, o al estimador en realidad, beta 1, igualado a 0. Ok, entonces este es básicamente este es el problema que vamos a resolver. Vamos a encontrar los estimadores de esta manera. Entonces típicamente, dado que nosotros estamos encontrando estimadores de ese verdadero modelo poblacional, o de ese modelo que estamos proponiendo, dado que estos estimadores los vamos a encontrar minimizando la suma cuadrática de los residuos, típicamente a estos estimadores los llamamos estimadores de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Por qué los llamamos estimadores de mínimos cuadrados ordinarios? Bueno, precisamente porque estamos minimizando el cuadrado de los residuos. Y los parámetros que resulten, el argumento del mínimo, si quieren, los parámetros que resulten de haber minimizado el cuadrado de los residuos, son precisamente nuestros estimadores de mínimos cuadrados ordinarios. Ok, entonces, bueno, partamos primero tomando la derivada respecto a beta 0 e igualando a 0. Entonces, en ese caso, si derivamos e igualamos a 0, esto nos va a quedar menos 2 veces la sumatoria de i igual 1 hasta n de y sub i menos beta 0 menos beta 1 x sub i
igual a 0. Entonces recuerden que acá estamos tomando la derivada respecto a beta 0 e igualando a 0. Entonces para hacer el álgebra un poco más sencillo y dejar esto un poco más bonito, eliminemos el menos 2, dividamos ambos lados de la expresión por el menos 2, y entonces esto podemos separarlo entre sumatorias distintas. Esto nos va a quedar la sumatoria de y sub i, es una y, menos entonces la sumatoria de una constante, entonces eso es n veces la constante, n por beta 0, y entonces menos beta 1 por la sumatoria de x sub i igual a 0. Ahora, no lo voy a hacer para no perder más tiempo, pero noten que todas estas sumatorias están de i igual 1 hasta n. Entonces, cuando yo acá escriba sumatoria, ustedes asuman que esto está siempre de i igual 1 hasta n, siendo n el número total de observaciones. Entonces, fíjense que dado que nosotros estamos interesados en encontrar estos estimadores de mínimos cuadrados ordinarios, entonces nosotros estamos interesados en despejar estas cosas. Entonces, partamos despejando este estimador beta 0. Fíjense entonces, si yo despejo este estimador beta 0, esto me va a quedar que esto va a ser la sumatoria de y sub i, es una y, dividido n, menos este estimador de la pendiente, beta 1, por la sumatoria de x sub i dividido n. Entonces, fíjense que el estimador para el intercepto, este estimador de beta 0, en realidad aquí una expresión bastante sencilla y bastante cómoda, porque finalmente tenemos que este estimador de beta 0, bueno, no es más que la sumatoria de y dividido n, fíjense que eso entonces la media de los y barra, menos entonces este estimador de la pendiente, multiplicado por exactamente lo mismo, la suma de los x dividido n, o sea, x barra. Fíjense que acá ya tenemos nuestro estimador de mínimos cuadrados ordinario para el intercepto. Ahora, ¿qué pasa con nuestro estimador ahora para la pendiente, nuestro estimador para beta 1? Entonces, ahora, bajo la misma lógica, tomemos la derivada, pero esta vez respecto a beta 1. Fíjense que la derivada es súper similar, de nuevo súper sencilla. La única diferencia es que al derivar respecto a beta 1 me sobra un x, ¿cierto? Entonces por regla de la cadena va a aparecer acá un x multiplicando. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que esto es igual a menos 2 veces la sumatoria de x sub i multiplicado por y sub i menos beta 0 menos beta 1 x sub i igual a 0. Obviamente acá, de nuevo, recuerden por favor, todas estas sumatorias están de i igual 1 hasta n. Entonces, de nuevo, para simplificar las cosas, podemos olvidarnos de ese término y podemos separar esto entre sumatorias distintas. Esto nos quedaría la sumatoria de x sub i, y sub i, menos beta 0 por la sumatoria de x sub i, beta 0 entonces por la sumatoria de x sub i, menos entonces beta 1 por la sumatoria de, fíjense, la sumatoria de x sub i por x sub i, o sea, la sumatoria de x sub i al cuadrado, y de nuevo esto, todas las sumatorias de i igual 1 hasta n. Ahora, lo interesante, bueno, ya a esta altura es lo obvio, es que nosotros ya conocemos un estimador para beta 0. Fíjense que nosotros efectivamente podríamos reemplazar esta expresión que ya conocemos para el estimador de beta 0 acá, y efectivamente dejar todo en función de beta 1 y despejar, y efectivamente que este estimador de la pendiente quede solamente en función de x y de y. Entonces fíjense que nosotros reemplazamos eso, esto nos queda igual a la sumatoria de x sub i dividido y sub i, menos este beta 0, que es y barra, menos beta 1 por x barra, multiplicado entonces por la sumatoria de x sub i, menos entonces beta 1 por la sumatoria de x sub i cuadrado, esto obviamente igual a 0, acá me faltó igual a 0. Okay. Entonces, fíjense que podríamos, podríamos multiplicarse adentro, esto nos va a quedar la sumatoria de x sub i y sub i,
menos y barra por la sumatoria de x sub i más beta 1 x barra por la sumatoria de x sub i menos beta 1, aquí me faltó la sumatoria, ¿cierto? Menos beta 1, entonces, por la sumatoria de x sub i al cuadrado igual a 0. Entonces, fíjense que el objetivo acá es encontrar nuestro estimador para la pendiente, nuestro estimador para beta 1. Entonces, fíjense que acá tenemos beta 1, acá tenemos beta 1, podemos factorizar esto. Entonces, esto nos va a quedar, bueno, la sumatoria de x sub i por y sub i menos y barra por la sumatoria de x sub i más entonces beta 1 por x barra por la sumatoria de x sub i menos beta, menos, no, sorry, vamos a borrar acá. Aquí se me perdió el lápiz. Ahí está. Ok, entonces, bueno, beta 1 por x barra por la suma de xi, menos entonces la sumatoria de x sub i al cuadrado, y esto entonces igual a 0. Entonces, fíjense que si yo estoy buscando mi estimador para beta 1, podríamos despejar ahora beta 1, y esto nos va a quedar que beta 1 es igual a la sumatoria de x sub i, y sub i menos y barra por la sumatoria de x sub i dividido entonces la sumatoria de x sub i al cuadrado menos x barra por la sumatoria de x sub i. Entonces fíjense que acá efectivamente encontramos un estimador para la pendiente, un estimador para el beta 1 por mínimos cuadrados ordinarios. Ahora, fíjense que acá uno podría encontrar expresiones incluso más sencillas. Recuerden que, esto lo voy a escribir si quieren en contexto. Recuerden que en general la covarianza entre una variable, por ejemplo, y una variable x, se puede escribir como la esperanza del producto, ¿no? Y menos la esperanza de x por la esperanza de y, por la esperanza de y, y a su vez la varianza de x, por ejemplo, lo podemos escribir como la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado. Entonces fíjense que eso es justamente lo que tenemos en el numerador y en el denominador. Acá tenemos y barra, ¿cierto? Entonces yo podría dividir por n arriba y abajo, o n-1, dependiendo si esto es poblacional, como quieran, pero uno acá podría dividir arriba y abajo por n o por n-1. Ahí sí. Ahí sí. No, todavía no. Ahí sí. Uno entonces podría acá dividir por n o por n-1, arriba y abajo. Y entonces fíjense que de este término tenemos el promedio de los xy. De este término entonces vamos a tener el promedio de x por el promedio de y. De este término vamos a tener entonces el promedio de los x cuadrados. Y de este término entonces vamos a tener el promedio de los x al cuadrado. Entonces esto efectivamente podríamos calcularlo, podríamos entenderlo como la covarianza entre y y x dividido la varianza de y. Probablemente una de las notaciones que han visto un montón de veces. Entonces, bueno, eso finalmente nuestro estimador es mínimo cuadrado ordinario para el beta 0 y para el beta 1. Entonces, en el siguiente video vamos a discutir un poco de cómo sería esto a nivel matricial, en un contexto multivariado.